continuando con el programa, voy a presentar al doctor Eric Monterrubio Flores. Él va a impartir la ponencia de bajo peso al nacer, incidencia a nivel nacional, estatal y municipal. El doctor Eric Monterrubio tiene un doctorado en ciencias con área de concentración en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México en 2013. Es maestro en ciencias de la salud con área de concentración en epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México en el 2005 y con licenciatura en sistemas de computación administrativa por la Universidad del Valle de México, plantel Tlalpan. Actualmente está adscrito al Departamento de Obesidad, Diabetes y Riesgo Cardiovascular en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, como investigador en Ciencias Médicas C. Es reconocido como investigador en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en CONACYT. Ha participado en investigaciones relacionadas a la malnutrición en poblaciones, el desarrollo de instrumentos de tamizaje y medición. Ha participado en el desarrollo de más de 34 artículos publicados en revistas de investigación de alto impacto internacionales y nacionales, así como en más de 100 trabajos presentados en eventos internacionales y nacionales. Ha participado en la formación de recursos humanos como docente en posgrados de la Escuela de Salud Pública de México, Universidad Iberoamericana, entre otras, impartiendo clases en las áreas de metodologías cuantitativas orientadas a la salud pública, dirigiendo y asesorando tesis de posgrado. Las áreas de su interés son metodología de la investigación y la aplicación de métodos cuantitativos en la investigación de la malnutrición, la alimentación y sus principales problemas a la salud en las poblaciones. Muchas gracias, doctor Eric, por estar aquí y pues por colaborar ampliamente en este observatorio materno-infantil. Le doy la palabra. Muchas gracias, Mónica, y gracias por la invitación y la confianza para poder participar en este gran trabajo que se ha desarrollado. Bueno, como lo mencionaba Mónica, voy a hablar sobre el bajo peso al nacer en México. Nada más recordar que este problema lo define la OMS como cuando el bebé nace con un peso inferior a 2.500 gramos. Ya Mónica describió parte de la problemática y las complicaciones que implica el bajo peso al nacer. No quisiera comentar más al respecto. Y también de los determinantes, algunos de los determinantes que ya están bastante bien descritos, como puede ser la edad materna extrema, es decir, mujeres que tienen a sus bebés a una edad menor a los 16 años o mayor a los 40 años, el nacimiento pretérmino como uno de los principales factores asociados, el embarazo múltiple, las complicaciones obstétricas, enfermedades maternas crónicas e infecciosas durante el embarazo, el estado de nutrición preembarazo y durante el embarazo de la mujer y otros factores que pueden ser ambientales y la exposición a tabaco y uso de drogas. Bien, ¿cómo está el bajo peso al nacer a nivel mundial? Lancet publicó en el 2019 el artículo de Hanna y colaboradores y describen que para este año, para 2015, perdón, se estimaba que un 14%, 14.6% de los nacimientos en el 2015 tuvieron bajo peso al nacer a nivel global. Y vemos que a nivel regional, pues es un poco heterogéneas estas cifras, donde encontramos mayor, la incidencia mayor es en Asia, en el sur de Asia. En la región se observa hasta un 26.4 de incidencia de este problema. América Latina, por supuesto, no es la excepción. Se observa un
0.7. Y bueno, vemos que hay países que tienen una prevalencia o incidencia de este problema también importante en Asia del Norte, así como en Europa. Los países desarrollados no son la excepción a este problema y como vemos, para el 2015 también se observa la UNICEF en su informe, donde reportaba y para este mismo año cifras de bajo peso a nivel mundial. Bueno, Estados Unidos y Gran Bretaña tenían un problema de bajo peso al nacer de 8 y 7% respectivamente. Bien, al ser un problema global, la OMS emprendió acciones, como ya lo mencionó Mónica, nada más recordar esta resolución 65.6 del 2012, en donde en esas 6 metas se plantea una reducción de bajo peso al nacer del 30%, y esta meta para ser alcanzada en el año 2025, es decir, en ya casi 3 años, pensando que ya terminamos con el 2021. Y obviamente para alcanzar estos objetivos, a los Estados miembros se les conminó a desarrollar intervenciones rentables a nivel de políticas o a nivel de cambios en los sistemas de salud y o comunidades mediante enfoques intersectoriales, en el cual pues México está suscrito. Bien, a continuación lo que les voy a presentar va a ser los resultados de un análisis de 10 años de seguimiento eh, que realizamos con investigadores de la Ibero y principalmente, y con los que tuve el honor de colaborar. Los años que estudiamos son de 2008 al 2017, y los objetivos de este estudio fueron estimar la incidencia de bajo peso, tanto a nivel nacional como estatal, municipal, en el periodo ya citado. También estimar la incidencia de bajo peso con base en las características sociodemográficas maternas de la atención prenatal y los índices de marginación que sabemos están asociados a estos principales determinantes de bajo peso al nacer, y describir la incidencia mediante un análisis espacial a nivel tanto estatal como municipal. Este fue un estudio secundario, básicamente descriptivo y retrospectivo para el periodo ya comentado. Nuestra fuente principal de información fue el Subsistema de Información sobre Nacimientos, el SINAC, y el Marco Geoestadístico Nacional del INEGI. También usamos como fuente información del INEGI, principalmente para obtener el índice de marginación a nivel municipal. Nuestra población de estudio, bueno, fueron todos los nacimientos registrados en el periodo y que los niños tuvieran más de 21 semanas de gestación y que contaran con la información que estábamos utilizando. En el análisis hicimos una pequeña revisión de datos, buscando datos implausibles o inconsistentes para poder verificar que nuestras estimaciones fueran adecuadas. Este es un trabajo descriptivo y básicamente utilizamos estadística básica para poder describir la información. Calculamos la incidencia de bajo peso al nacer por año a nivel nacional, estatal y municipal. Y para observar diferencias entre grupos, bueno, pues utilizamos modelos Poisson utilizando metodología Bootstrap. El software que utilizamos para el análisis fue el Stata, y para el análisis geoespacial, georreferencial, fue el QGIS. Bien,
Con relación a la calidad de la información, hay que mencionar, ha habido autores que mencionan que este registro tiene algunas deficiencias, bueno, lo aceptamos, pues, y también tuvimos problemas con la exclusión de información que no contó con bajo peso, con el peso al nacer de los niños. Esto representó aproximadamente un 6%, que esto sí nos preocupó y hicimos algunos análisis adicionales para verificar qué tanto sesgo podíamos encontrar, ¿no? Bien, de información adicional a peso al nacimiento que estuviera inadecuada o que faltara, bueno, pues realmente fue mínima, mínimo los problemas que encontramos. Igual con el porcentaje de niños con menos de 21 semanas de gestación. Nuestra muestra de 21 millones se redujo entonces a poco más de bueno, casi 20 millones de nacimientos durante los 10 años. Y nos observaron diferencias que considerábamos relevantes entre la población excluida y la población de estudio. Al ver cómo fueron las pérdidas según los años de seguimiento, observamos que estas pérdidas ocurrieron entre el 5.5 y 6.1 de por ciento, dependiendo del año, y en realidad observamos que fue muy homogéneo para los años. Bien, Em, sabiendo que la prematurez es uno de los principales factores asociados a bajo peso al nacimiento, hicimos un primer análisis viendo qué diferencias había entre los niños que llegaban a término y los niños combinados con término y pretérmino. En la primera gráfica, en la figura 2A, observamos que hay un desplazamiento del peso al nacimiento, pero de toda la distribución. Esto es interesante, quiere decir que toda la población está cambiando disminuyendo el peso al nacer. Esto es entre el periodo 2008 y el periodo 2017. Y este corrimiento lo vemos tanto para hombres como para mujeres. Bien, en la muestra de niños pretérmino y término, observamos que en el 2008 hay una incidencia de bajo peso de 6.4 y esta cambia a 7.2 para el 2017. Mientras que en las mujeres la incidencia para el 2008 fue de 6 puntos porcentuales y se incrementó a 7 para el 2017. Entonces, en los niños tenemos un incremento aproximadamente de 0.8 puntos porcentuales y en las niñas de 1 punto porcentual. Al compararlo con exclusivamente los niños que llegaron a término, bueno, evidentemente si esta condición es una de las principales, vemos que se reduce en forma importante, casi en poco más de 3 veces la prevalencia, perdón, la incidencia observada. En el 2008 en los niños baja de 6.4 a 1.9 y en las niñas de 6 a 1.8. Sin embargo, el incremento que observamos del 2008 al 2007 es de medio punto porcentual, incrementándose en 2.4 y 2.3 respectivamente. Entonces, si bien redujimos, explica este fenómeno, perdón, la prematurez explica casi poco más de un tercio del bajo peso, observamos que el incremento es de casi la mitad observada también para los niños, la muestra de niños pretérmino y término. Al analizar la información por entidad eh, federativa, bueno, observamos que hay un comportamiento muy similar en todas las entidades. Si bien la Ciudad de México es la que presenta las mayores incidencias,
estas se incrementan más o menos en forma similar y, de las otras entidades. Y lo mismo observamos en niños y niñas. Al analizar ya los promedios y modelar mediante un modelo de regresión lineal, básicamente, observamos que estos incrementos en promedio se dan a nivel nacional en forma monótona y son explicados casi en forma lineal. Es decir, tenemos un incremento lineal monótono, que no esperábamos observar. Los incrementos, básicamente por entidad federativa, bueno, pues vemos que entidades como Baja California, Guerrero, Querétaro, si bien son los que tienen las menores incrementos en la incidencia de bajo peso entre el 2008 y el 2017, vemos que son los niños los que tienen mayor incremento de bajo peso al nacer. Mientras que entidades como Baja California, Zacatecas, Campeche, Nuevo León, que son las que presentan cambios más importantes. En este caso está dado principalmente por niñas y en un caso como Baja California Sur, bueno, por ambos, tanto niñas como niños. Al ver este mismo análisis mediante los mapas, mediante la georreferenciación, observamos primero cómo hay un cambio en la tonalidad entre el 2008 y el 2017. Vemos que se pone un poquito más oscuro el país y si bien en el 2008, perdón, se concentraban las mayores incidencias hacia el centro del país, bueno, pues vemos que entidades como Yucatán también presentaban esta problemática en forma importante. Lo mismo vemos para niñas, este mismo comportamiento lo vemos para niñas. Sin embargo, hacia el 2017 vemos que esta problemática se ha incrementado en todas las entidades, incluyendo aquellas donde había un bajo peso, bajas incidencia de bajo peso al nacer. Al verlo a nivel municipal, pues vemos que hay una heterogeneidad importante, es decir, no tenemos aún dentro de entidades con baja incidencia, municipios que tienen alta incidencia de bajo peso. Y esto es en toda la República. No encontramos un patrón que nos permitiera observar regiones o zonas donde este problema estuviera más presente. Bien, em, para el 2017 entonces observamos que si bien la Ciudad de México es la que sigue presentando la mayor incidencia de bajo peso, seguida por Estado de México, Yucatán, Zacatecas, y entidades como Sonora, Colima, Nayarit y Baja California son las que presentan las menores incidencias. En promedio, tanto para niños como para niñas, todas las entidades están por arriba del 5%. Y a nivel nacional observamos una incidencia de 7.1%, lo que representaría para 1917 que 985 niños, es decir, casi 138,000 niños, tuvieron esta condición de bajo peso al nacer. Al analizar por algunas características sociodemográficas, sobre todo por estas pérdidas en la población que no contaban con bajo peso, con el peso al nacimiento, bueno, observamos que en todas las categorías, tanto de edad, se observa un incremento. Bien, en mayores de 50 años vemos un incremento demasiado grande. Esto puede deberse a que había pocas mujeres con esta condición que en el 2017 tuvieron niños y bueno, y casi un tercio tuvo bajo peso al nacer. A nivel educativo también observamos el cambio entre el 2008 y el 2017 y vemos en todas un incremento también de bajo peso al nacer.
de acuerdo a la situación conyugal de la mamá, también observamos un incremento entre el 2017, perdón, y en áreas tanto suburbanas y urbanas como rurales, observamos este mismo incremento. Según el índice de marginación a nivel municipal, observamos también que hay en todas las categorías un incremento sustantivo entre el 2008 y 2017 de este problema. Aunque esperábamos ver un poco mayor eh, presente el problema en condiciones de mayor marginación que no se observa, observamos lo contrario. Bien, de acuerdo a características del parto o del embarazo, perdón, en cuanto al número de gestas, observamos también un incremento entre el año 2008-2017 y también en cuanto a si la madre tuvo o no tuvo cuidados prenatales. En este caso, bueno, pues de acuerdo a la literatura, observamos una mayor incidencia en las mujeres que no tuvieron cuidados prenatales con relación a las que sí tuvieron. Pero aquí lo que estamos observando es este incremento entre los 2 años también. Y de acuerdo al momento de la visita que acudió la madre a cuidado prenatal, bueno, pues observamos también un incremento en cada una de las categorías y contrario a lo esperado, bueno, las mujeres que más tardíamente fueron es donde observamos menor incidencia, probablemente pensando que motivado esta atención tardía porque no tenía ningún síntoma que las alertara de algún problema durante su embarazo, probablemente. Bueno, al verlo por sector que atendió el parto, también en casi todos los sectores observamos un incremento importante, excepto para Sedena, que aquí vemos un fenómeno un poquito curioso, mientras que en los niños que nacieron se ve una menor, una reducción en el incremento entre el año del 2008 y 2017. En las niñas se ve un incremento entre estos mismos años y en promedio pues pareciera que no hubo cambio. Y bueno, IMSS oportunidades, solo tenemos datos para el 2017, eh, no para el 2008. Pero en general observamos que en todos los sectores se observó también un incremento entre estos 2 años. Bien, ¿qué observamos? Bueno, pues un incremento monótono en poco más, más en aproximadamente el 14% de la incidencia de bajo peso entre el 2008 y el 2017. Bueno, contrario a lo que se esperaba o se ha trabajado de acuerdo a esta resolución 65.6 del 2012 realizada por la OMS. En todas las entidades observamos un problema mayor al 5% y en algunas, como en el caso de la Ciudad de México, observamos que esta se duplica casi. A nivel municipal hay una alta incidencia en algunos municipios que están distribuidos en forma muy heterogénea en toda la República. Y bien, pensando en este problema del SINAC, un sesgo o un subregistro que podríamos tener, bueno, podríamos explicar quizá una prevalencia menor en algún momento, pero no el cambio que estamos observando entre el 2008 y el 2017, por lo que consideramos muy relevante esta información para poder tomar acciones. Eh, Quisiera agradecer a todo a los coinvestigadores que participaron en la realización de este trabajo y evidentemente sin su participación pues no hubiera sido posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eric. Hay un par de preguntas bueno, le pediríamos que nos ayude, por favor, a responder. Sí, claro. Una de ellas es, ¿cómo usted piensa que la pandemia por COVID afectará esta incidencia?
Y si es así, ¿de qué manera lo veremos reflejado? Caray. Bien, estamos trabajando en esos análisis, aún no tenemos resultados, estamos viendo primero, porque hubo un cambio en definiciones de las categorías, entonces viendo que todo esté bien para poder correr análisis. Lo que sí hemos observado es una reducción en el número de nacimientos. Si no mal recuerdo, por año había 1.900.000 nacimientos aproximadamente, y para el 2020-2021 vemos una reducción importante en el número. Creo que en 1.600.000, 1.700.000, si no mal tengo la cifra en la cabeza. Ahora bien, ¿cómo podría afectar este problema la pandemia? Bueno, evidentemente sabemos que ha habido un desgaste importante, sobre todo en el ingreso de muchas familias, y sabemos que este es un factor importante para poder acceder a una alimentación adecuada. Eh, entonces, podríamos esperar que se incremente quizá este problema durante el periodo 2020-2021. Muchas gracias, doctor Eric. Otra pregunta es, ¿a qué considera usted que se debe que el problema de bajo peso al nacer está focalizado en estas grandes urbes? Híjole, esa es una pregunta que también nos hemos hecho. Esperaríamos que en áreas rurales hubiera mayor precariedad y menos condiciones. Y es parte también de análisis subsecuentes que estamos trabajando para encontrar una explicación razonable sobre el por qué es en áreas urbanas, porque en la Ciudad de México estamos observando, y Estado de México, que sería centro del país, estamos observando estas prevalencias, particularmente en la Ciudad de México, casi del doble, ¿no? Con relación a los que menos tienen este problema. No sabría Muchas decir aún todavía qué puede estar ocasionando esto. Sí, definitivamente es motivo de investigación, lo tenemos dentro de nuestra agenda, sobre todo quisiéramos pues desarrollar este tipo de proyectos que nos permitan identificar cuáles son los principales determinantes y poder caracterizar con mejor o con mayor profundidad este problema, ¿no? Que estamos identificando en estas ciudades. Doctor Eric, hay otra pregunta de los asistentes. Comentan, tenemos análisis en recién nacidos, hijos de mujeres indígenas y no indígenas en Hidalgo, y observamos que los hijos de mujeres indígenas no tienen mayor prevalencia de bajo peso. Mm, ¿Qué opina usted de eso? ¿Estos resultados podrían deberse a edades más grandes en que las mujeres son madres? claro, sabemos que eh, también la edad es un factor importante para el nacimiento pretérmino, ¿no? Que pudiera ser uno de los factores. Y no recuerdo si tenemos resultados sobre indigenismo, porque creo que no encontramos también tampoco muchas diferencias, pero no quisimos integrar esta información precisamente por los sesgos que esperaríamos al eh, tener menos posibilidad de observar bajo peso en áreas rurales y más apartadas, ¿no? Por el subregistro. Muchas gracias, doctor Eric. Hay otra pregunta que hacen dentro de los asistentes. ¿Cuál cree usted que sea la solución para evitar que la incidencia de niños con bajo peso crezca en México? Ah, caray. Bueno, se lo dejamos a expertas como a ti, Mónica, ya lo mencionaste, intervenciones efectivas, pero creo que lo importante es, uno, lo que estás haciendo al liderar este esfuerzo, visibilizar la problemática. Eso es fundamental. Dos es, pues, exigir políticas de acuerdo
a lo que estamos observando y 3, monitorizar que sean efectivas estas políticas. Hay intervenciones muy efectivas y aprobadas en otros países. Bueno, pues tenemos que ir hacia estas intervenciones efectivas, que ya están algunas ya en camino, y bueno, habría que ver cómo están funcionando, ¿no? Entonces, el monitoreo es indispensable para poder ver si están funcionando, y si no, bueno, pues exhibir que no están funcionando para que se reajusten. Sí, definitivamente estas intervenciones que tienen que realizarse o implementarse de manera temprana y pues bueno, es por estas razones que incluimos dentro de los objetos de estudios pues la etapa preconcepcional, ¿no? Sabemos hoy en día que para disminuir la incidencia de estas condiciones perinatales pues tenemos que empezar a actuar incluso desde antes del embarazo, pues con ciertas intervenciones enfocadas en hacer asequible, ¿no? Pues desde la suplementación de nutrimentos críticos, en la preparación de las mujeres para que entren en las mejores condiciones posibles a un embarazo y pues durante el embarazo una adecuada atención prenatal que incluya la participación de todo el equipo de salud, ¿no? Desde pues médicos, médicas, nutriólogos, nutriólogas, la parte también, no dejar de lado la salud mental y bueno, identificar todas estas necesidades y situaciones diversas relacionadas con el estado de nutrición y salud para actuar de forma oportuna y no esperar a pues tener bebés con bajo peso al nacer, ¿no? Recordemos que lo que vemos con el bajo peso al nacer es simplemente una foto de cómo fue ese crecimiento fetal. Sí, cuando vemos esa foto, pues definitivamente ya no podemos hacer mucho al respecto y es el desenlace final. Tendríamos que estar actuando a lo largo de toda esta película que inicia desde la edad preconcepcional para poder intervenir con programas, con acciones muy, muy precisas y sobre todo lo que pretendemos con el OMI es diferenciar los contextos, ¿no? Posiblemente no sea la misma intervención, pues digamos que sea efectiva en el norte, en el sur o en el centro. Son características muy diversas las que conforman este país. Entonces, bueno, definitivamente hacia eso vamos, ¿no? A focalizar estos esfuerzos que ya existen o a dar herramientas para generar pues nuevos esfuerzos y nuevos programas a través del trabajo entre los diversos actores. Y bueno, doctor Eric, una última pregunta, comentario del público es, ¿tendrá que ver la precariedad de los grandes cinturones de miseria en la ciudad? Mm. Bueno, indiscutiblemente, si bien la Ciudad de México tiene una gran infraestructura y una disponibilidad eh, de servicios de salud amplia, también existe una accesibilidad disminuida en una gran población que también está marginada, ¿no? Definitivamente. Pensar no solamente Ciudad de México, tenemos que pensar en, perdón, olvidé mencionarlo, estamos hablando de Ciudad de México y municipios conurbados de la Ciudad de México. Son cerca de 17 municipios del Estado de México que confluyen en lo que se llama el Valle de México, ¿no? Definitivamente. Sí, y bueno, también vamos a subir al canal y al canal de la transmisión y de YouTube la liga del paper que se ha publicado de este trabajo y este esfuerzo. Es de libre acceso, pueden consultarlo. Y bueno, también podrán identificar en la plataforma infografías con estos resultados, tanto del OMI como los relacionados con el artículo que recientemente pues se publicó por parte del grupo.
Pero bueno, definitivamente aún hace falta muchísimo trabajo por hacer con respecto a este y otros temas. Y pues bueno, no queda en este foro pues la discusión, queremos trascender, queremos que se difunda y queremos que se fomente también el diálogo. Le agradezco mucho, doctor Eric, Al por contrario, su ponencia, por su participación, por la colaboración y por sumarse desde un inicio y creer en este gran proyecto. al contrario. Gracias por la Pues, confianza. me gustaría hacerle llegar, bueno, ahorita poner por esta vía su constancia de agradecimiento por su participación como ponente con este tema de bajo peso al nacer, incidencia a nivel nacional, estatal, municipal, en el marco del evento de lanzamiento del Observatorio Materno Infantil. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias por la confianza también.